a todos y a todas. El tiempo del módulo es bastante corto, así que la idea es continuar y profundizar los aspectos que abordamos ya en la última jornada, en el último encuentro del año pasado, que tienen que ver con destacar ciertos aspectos diferenciales y esenciales de los delitos cometidos en contexto de violencia de género. El año pasado, en el curso abordamos, en primer lugar, y como siempre lo hacemos, aunque por ahí pueda sonar reiterativo, me parece importante, el motivo por el cual los delitos de violencia de género exigen un abordaje especializado, y vimos la necesidad de esta visión diferenciada que se funda en que la investigación de estos hechos se diferencia esencialmente de otros fenómenos criminales por sus características, por sus particularidades. La violencia de género en las últimas décadas fue reconocida por los organismos internacionales, los organismos regionales y locales como un problema estructural de nuestras sociedades, un fenómeno muy complejo del que se reconoce como base un modelo de sociedad históricamente basado en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, lo que se tradujo en una importante restricción de los derechos de las mujeres. Vimos también el año pasado que estas relaciones desiguales entre hombres y mujeres explican la permisividad social que durante décadas existió respecto de la violencia masculina hacia las mujeres, que históricamente, hace apenas una o dos generaciones atrás, era considerada un asunto privado, un asunto que ocurría dentro de una pareja, en el caso de la violencia doméstica, en el seno de una relación o de un hogar, ajena al interés del Estado, silenciada y vergonzante para la mujer, y que en estos últimos años comenzó a ser percibido como lo que es un problema social grave, o como dice Naciones Unidas, es el crimen más numeroso y encubierto del mundo. Dijimos también que el mandato convencional, constitucional, legal para los delitos, para el abordaje de los delitos por parte de nosotros, operadores del Ministerio Público Fiscal, es básicamente que frente a estos delitos incorporemos la perspectiva o el enfoque de género, que es un método jurídico de análisis que requiere analizar el contexto en que se desarrolla la violencia a efectos de considerar si en el caso puntual se verifica que la víctima es una persona que se encuentra en situación de desigualdad en razón del género frente al agresor, para así poder valorar la adopción de medidas de protección especiales, poniendo también especial énfasis en otras categorías de vulnerabilidad que pueden confluir en el caso, tales como la falta de educación, la pobreza, la falta, de medios económicos, la marginación, la migración, entre otras muchas condiciones de vulnerabilidad que pueden coexistir en el mismo caso. Como agentes del Ministerio Público Fiscal, como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fernández Ortega, nos corresponde actuar con la debida diligencia reforzada, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad, como el cumplir con formar actuaciones, condenada de antemano a ser infructuosa, o como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Hoy, en esta primera parte del módulo, me gustaría, como dije, profundizar un poco con ustedes acerca de la importancia de ciertas primeras diligencias en la investigación y en particular acerca de la evaluación de riesgo. Sabemos que un primer desafío que presentan los hechos de violencia por razones de género intrafamiliar es el altísimo número de casos que tenemos en nuestras dependencias, ayudantías fiscales, fiscalías, no solo en relación a otros delitos, la violencia de género en relación a otros delitos, sino por la multiplicidad de casos o de hechos entre las mismas partes. Esto puede acarrear, como sabemos, una gran congestión en el trámite de los casos, así como también una dificultad para percibir de la totalidad cuáles son aquellos que requieren por nuestra parte un abordaje prioritario frente a este cúmulo de trabajo que además tenemos en relación a todo el resto de los hechos también. Al día de hoy, siempre me parece importante mencionarlo, las denuncias duplican prácticamente el número de denuncias que teníamos hace apenas 7 años y constituyen de los delitos con autor individualizado, los hechos de violencia por razones de género
constituyen el 36%. O sea, que de cada 10 denuncias que nos ingresan, entre 3 y 4 al día de hoy, sacando NN, ¿no?, son con autor individualizado. Por esta razón es tan importante en las organizaciones internas de las estructuras que integran, ya sea fiscalías, ayudantías, organizarnos de modo de posibilitar que en estas IPP, en esta porción de IPPs en particular, se cumplimenten, en aquellos casos que lo requieren, las medidas indispensables y urgentes, diferentes por ahí de otros fenómenos delictivos. El primer proceso de trabajo especializado, ustedes ya saben, es el formulario de denuncias diferencial que se adoptó en nuestra provincia. El formulario único de denuncias se adoptó a mediados del año pasado para las oficinas del Ministerio Público Fiscal y a mediados de junio de este año se adoptó en todas las comisarías de la provincia que toman aproximadamente el 95% de las denuncias de violencia de género. La idea de este formulario, que ustedes saben fue logrado a través de un consenso con la Corte, con el Ministerio de Seguridad, de Justicia, de Mujeres, es facilitar y mejorar el trabajo en los casos de violencia por razones de género para las fiscalías y otras áreas de género. ¿Por qué digo facilitar? ¿Por qué digo aliviar? Porque este formulario, la idea es que aporte a ustedes, a los agentes y las agentes del Ministerio Público Fiscal, mucha más información del caso, mucha más información esencial, de modo que eventualmente no sea necesario hacer un segundo llamado a la víctima para preguntar acerca de ciertas cuestiones puntuales sobre las que no se les preguntó, o bien que se queden ustedes como funcionarios en el desconocimiento de ciertos datos relevantes que, si hubieran conocido, hubieran determinado por parte de ustedes una intervención distinta. La idea es que este formulario de denuncias contenga, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de información del caso que nos provea y nos posibilite adoptar estas primeras medidas adecuadamente. Como sabemos, a diferencia, y lo vengo diciendo, a diferencia de lo que puede suceder en un robo con armas, un delito de drogas, un hecho culposo, el objeto de la investigación, el objeto, digamos, de nuestro abordaje en los casos de violencia por razones de género no es solamente investigar el hecho pasado, como ocurre con, en general, todos los demás delitos que abordamos como miembros del Ministerio Público Fiscal, sino también procurar en la medida de lo posible la protección de la víctima frente al riesgo de que se reiteren hechos a futuro y los hechos escalen en gravedad. Ustedes saben, a partir de esto que les estoy diciendo, las dificultades probatorias y de protección de la víctima que presentan este tipo de hechos. Muy sintéticamente, los hechos de violencia de género y en particular de violencia doméstica, que son los que nos traen la mayor cantidad de casos, ocurren entre cuatro paredes en general, ajeno a la vista de otras personas más que los involucrados, entre una víctima y un agresor que generalmente están unidos por un nexo de afecto o por un vínculo afectivo, que esto distorsiona muchas veces la mirada que los involucrados pueden tener acerca de lo ocurrido y que muchas veces también determinan la posterior retractación por parte de la víctima. Es decir, las mujeres luego de erradicar la denuncia, en numerosos casos ya no quieren volver a tribunales. Porque se reconciliaron con el agresor, porque se arrepintieron de las consecuencias que acarrió su denuncia, porque se encuentran inmersas en el círculo de la violencia que ustedes ya conocen, y entonces muy probablemente ya no tengamos otra oportunidad de tener un contacto con la víctima. La víctima probablemente va a continuar en un riesgo, y esto, tiene que ser abordado adecuadamente por nuestra parte. Entonces, el formulario, como les vengo diciendo, está diseñado para contener, entre otros ítems, información muy importante sobre la denunciante, incluyendo, por ejemplo, domicilio de resguardo, teléfonos de contacto, cuestiones atinentes a sus posibilidades económicas, enumera las medidas de protección que la víctima puede requerir en el caso concreto, y esto es muy importante, a partir de la ley de víctimas, la víctima puede requerir medidas de protección en particular. También contiene más información del presunto agresor, domicilio laboral, digamos, cuestiones que van a facilitar la prueba, del núcleo familiar, que nos va a facilitar también
que nos demos cuenta si necesitamos que intervengan, por ejemplo, servicios sociales, secretarías de género, los servicios locales, dispositivos de salud mental, dispositivos de consumos problemáticos. Bueno, no voy a explayarme mucho más, pero el mandato que tenemos de valorar estas denuncias y las posteriores ampliaciones que eventualmente pudieran existir del testimonio de la víctima, impone que las valoremos con perspectiva de género y en conjunto con los otros elementos que demuestren el contexto de la violencia doméstica. Sobre todo tenemos que evitar valorar los testimonios en función de estereotipos basados en conductas esperables por parte de las mujeres en determinadas situaciones, como por ejemplo, si fuera cierto que no consintió, por ejemplo, una relación sexual, se tendría que haber resistido más, o si sufría violencia y el marido le pegaba, ¿por qué no se separó? O por qué no denunció antes. Antes bien tenemos que tener en cuenta las particularidades de este tipo de hechos, el carácter cíclico de la violencia, las dificultades que experimentan las víctimas para denunciar y especialmente su situación de vulnerabilidad en la que generalmente están inmersas. Volviendo al formulario, el formulario también nos va a ilustrar la existencia de procesos anteriores, ya sea en el foro penal o de familia, potenciales testigos y sus datos, y probablemente lo más novedoso es la introducción de una escala de predicción de riesgo. En este punto es donde me gustaría detenerme brevemente. ¿Por qué una evaluación de riesgo incluida dentro de la denuncia, ¿no? Como le dije, las características propias de este delito hacen que sea nuestra función investigar el hecho pasado, pero también procurar en la medida de lo posible evitar hechos futuros o proteger a la víctima en la medida de nuestras posibilidades. Naciones Unidas señala que en sus informes sobre violencia y salud que a menudo la violencia puede preverse y prevenirse. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, o CEDAW como lo conocemos, específicamente señala que los Estados parte debemos asegurar la prestación de mecanismos de protección adecuados y accesibles para evitar una posible violencia o más actos de violencia. Y entre los mecanismos deberían incluirse la evaluación inmediata de los riesgos y la protección compuesta por una gran variedad de medidas eficaces. Y en particular en el año 2017, la relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, en una misión en Argentina señaló que en nuestro país, y más específicamente en nuestra provincia, en muchos casos no se llevaba a cabo una evaluación del riesgo de muerte de la víctima y se recomienda en dicho informe establecer directrices a ese efecto. Ahora bien, obviamente cada uno de ustedes saben, siempre lo digo, por sus conocimientos, por su enorme experiencia en la provincia de Buenos Aires, y algo que acumulamos mucho es experiencia por la cantidad de casos que abordamos todos los días, sumado a las capacitaciones, sumado a sus destrezas técnicas, saben distinguir entre un cúmulo de casos cuáles son aquellos más graves. Esto obviamente es así y ustedes pueden distinguir de leer las denuncias cuáles son más graves. Pero lo que sucede en la violencia de género es que muchas veces cuando se denuncian hechos que en principio por sus características no pareciera revertir, no pareciera que tienen esta entidad o esta gravedad, pueden confluir rodeando el hecho factores de peligro o factores de riesgo que tenemos que poder identificar. Es decir, puede ser que ustedes lean una denuncia y que el hecho no aparezca en principio como especialmente grave, pero sin embargo confluyan alrededor del hecho determinados factores de peligro que si no preguntamos por ellos no los vamos a conocer. Y la idea de introducir una escala de predicción de riesgo es justamente proveernos de esa información, que ya sea en las comisarías o en las oficinas de denuncia, quienes recepcionan las denuncias hagan esas preguntas que aun cuando el hecho no aparezca como de gran entidad, pueden determinar o nos pueden, digamos, permitir concluir que esa víctima está en peligro alto o está en grave riesgo. Esa es la idea. Claramente ustedes saben distinguir los hechos más graves por su experiencia, pero a veces hay hechos que no aparecen como graves y que sin embargo, cuando analizamos los factores que los rodean, podemos concluir que esa víctima sí está en peligro y no surge eso del hecho en sí.
Según el informe del Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y según nuestro informe del Revifag nuestro, el 15% de los femicidios registran denuncias previas. Y muchas de estas denuncias previas son de hechos que no revisten particular gravedad. Ustedes me saben entender, todos los hechos son graves, todos los hechos son importantes, pero cuando, como sucede, no sé, en San Martín, por decir mi anterior departamento judicial, hay 55 denuncias de violencia de género por día, es necesario, de alguna manera, poder detectar a aquellos que requieren nuestro abordaje prioritario. Entonces, esto nos ilustra de la trascendencia, aún en estos hechos que en principio no aparecen especialmente graves, de verificar si de las particularidades del contexto nos indican que la víctima se encuentra en peligro. Y entonces, como les digo, es necesario que se pregunte especialmente por estos parámetros de riesgo, que son parámetros internacionalmente reconocidos y nos van a dar el panorama inicial necesario para una correcta ponderación inmediata del caso. Y esto es lo que hacen las evaluaciones de riesgo. Ustedes probablemente también, dentro de sus funciones en las fiscalías, cuando tienen un caso que ustedes perciben raro no quise decir, perciben grave o que leen el hecho y por sus características entienden que esto es un caso que nos inquieta especialmente, requieren informes de riesgo a los peritos, ¿no? A los peritos que tenemos en el CAB, a los peritos que tenemos dentro de la Fiscalía o inclusive a otros organismos. Pero acá hay una selección, o sea, ustedes en general, digamos, por nuestra capacidad operativa claramente limitada, podemos pedir informes de riesgo en general en algunos IPP. La idea de introducir una escala de riesgo en la denuncia es que en todas las denuncias tengamos un instrumento orientativo, en todas, no en aquellas que son especialmente graves, sino en todas, un instrumento orientativo que nos permita, aunque sea visualizar, qué responde a la víctima cuando es preguntada por estos parámetros de riesgo. Esa es la idea. Que a todas las denuncias se le incorpore un instrumento de predicción de la violencia, que sea apto, como dije, como una herramienta orientativa para estimar la probabilidad de ocurrencia del comportamiento violento en el futuro, sin perjuicio de después nosotros tener la posibilidad de pedir además un informe interdisciplinario que seguramente va a robustecer esta evaluación de riesgo inicial. En general, los estudios realizados de diversas disciplinas que buscan factores de riesgo asociados a la violencia física o sexual grave y al femicidio de la pareja han resultado bastante exitosos y han propuesto un listado de factores de riesgo muy convergentes y útiles que se plasman en estas escalas, guías o formularios con diferentes metodologías de trabajo. Entonces, las evaluaciones de riesgo constituyen un proceso de reunión de información sobre personas dirigido a la toma de decisiones en materia de seguridad en función del riesgo de que se vuelva a producir un acto violento. Para profundizar un poquito más en las evaluaciones de riesgo, la primera. Entre los métodos de detección del riesgo, para profundizar un poquito más, podemos distinguir algunos. El primero es el método intuitivo o juicio no estructurado, que como mencioné, es la metodología, digamos, nuestra, ¿no? Esta metodología apela a la experiencia personal pasada del profesional, en el caso ustedes, ayudantes fiscales, peritos, operadores en general del Ministerio Público, que a partir de los datos del caso combinan de manera no regulada por ningún protocolo la recolección de información que consideran relevante para ese caso, para considerar que existe o no un riesgo de violencia futura. En la evolución de las metodologías de evaluación de riesgo, esta sería la primera generación de herramientas, el método intuitivo o juicio profesional no estructurado. Otro método de evaluación es el juicio profesional estructurado, que se centra en un número de factores que el profesional tiene en cuenta y los combina de forma flexible, sin algoritmos, sin reglas matemáticas preestablecidas, y que, concluye en una evaluación de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto. Estos métodos tienen buena capacidad predictiva
comparados a los métodos intuitivos, digamos, pero bueno, digamos, es un juicio no estructurado. Luego las metodologías actuariales, que es como la contenía en el formulario, identifican factores e indicadores objetivos de riesgo y se interesan en procedimentar la evaluación y sus pronósticos. Estas guías o estas escalas se aplican, en estas escalas se aplican modelos estadísticos y cálculos matemáticos en el asesoramiento y se construyeron con la finalidad de ayudar a los profesionales en sus distintas tareas preventivas de la violencia o lo que los profesionales que realizan estas escalas llaman tareas de gestión del riesgo. La diferencia, como les dije, sustancial entre el juicio profesional estructurado y las escalas actuariales radica en que en el primero los profesionales abordan una lista de factores de riesgo, pero la evaluación general se deja a criterio de cada profesional en base a su propio juicio. En cambio, en las escalas actuariales se combinan mecánicamente puntuaciones en una lista estructurada de factores de riesgo y se obtiene una puntuación total. Y finalmente, lo que para mi humilde opinión es la mejor metodología, que es la combinación, ¿no? Tenemos la escala la leemos con nuestra propia experiencia, a partir de nuestro propio conocimiento, de nuestro bagaje, y llegamos a una conclusión. Y además podemos pedir eventualmente, en los casos que ameriten, un informe de riesgo, un informe victimológico, que va a reforzar, digamos, nuestro panorama del caso y la adopción de las medidas que corresponden. Bien, en el caso entonces de la provincia de Buenos Aires se introduce a la denuncia especializada un instrumento actuarial. Es un instrumento orientativo, ¿no? O sea, como toda escala predictiva, digamos, no genera una certeza en su conclusión en el 100% de los casos. Pero, como les dije, nos provee información importante para adoptar las medidas preventivas urgentes. Bueno, recién ya la mostramos, la escala que está incorporada. Como la mostramos es como está digamos, en las denuncias que tomamos nosotros, ¿no? En las denuncias que se toman en las oficinas de denuncia, en fiscalías. En la denuncia de policía, el diseño de la denuncia es bastante parecido al diseño de la denuncia tradicional, pero vienen como en cuadraditos, creo, estas preguntas, ¿no? Y no sé si viene la puntuación, viene la respuesta solamente. Y al final, no me acuerdo, porque como ya no estoy en la fiscalía, pero y al final sí viene la conclusión, ¿no? Riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Este instrumento no es un instrumento que hayamos creado nosotros, es un instrumento que se diseñó en España, que es, digamos, es un instrumento diseñado para que pueda recibir la denuncia y completar la escala el personal policial especialmente, o sea, está diseñado para eso. Obviamente hubo una capacitación que seguramente deba profundizarse, como cuando se implementa cualquier, digamos, metodología nueva. Bueno, en este caso nos deja la conclusión de 3 posibles niveles de riesgo: bajo, moderado o alto. Y como les dije, nos permite priorizar o nos ayuda a priorizar la prevención en función del riesgo de la violencia. Además es una escala que se usó, por ejemplo, en San Martín, también en Junín, desde hace muchos años. Y bueno, nos ayuda, como les digo, desde el momento de la denuncia, o nos orienta para fijar abordajes prioritarios en los casos de alto riesgo para la víctima. Hay ciertas preguntas que se incorporaron en una adaptación de la escala de España que son muy importantes porque seguramente también nos van a determinar la adopción de otras medidas urgentes y que importan un riesgo alto automático. Y estas preguntas específicas que nos importarían un riesgo alto automático son el incumplimiento de una medida cautelar vigente a la fecha, o sea, puede ser que la víctima haya ido a denunciar unas lesiones leves, pero le preguntamos, ¿existe incumplimiento de la medida vigente? Sí, porque hace 2 noches, bueno, ya saben, no les voy a explicar yo lo que sucede en la mayoría de los casos. Esto además, digamos, importa que hubo una desobediencia, o sea, y además, según los parámetros, digamos, internacionalmente reconocidos, importa un riesgo alto. Si se causaron lesiones graves o muy graves, la presencia, tenencia o acceso a armas de fuego, lo que seguramente determine un allanamiento,
Si el agresor pertenece a fuerzas de seguridad, ustedes saben el riesgo que esto conlleva, no solamente porque va a portar armas, sino por la inteligencia o digamos, que puede realizar en relación a la mujer, por ejemplo, en el caso de estar separado. O sea, además lo conocemos estadísticamente por qué la incidencia de este parámetro. Y si hay historial de conductas violentas con embarazadas, niños, niñas o personas con discapacidad. Bueno, nada, me estoy quedando sin tiempo, me gustaría abordar otras cuestiones, pero entonces, solamente para ir concluyendo, si tenemos por verificado el riesgo actuarial, perdón, el riesgo de manera actuarial, el riesgo actual inminente, lo que será necesario es que dentro de los primeros momentos de la investigación adoptemos o verifiquemos que se hayan dictado las medidas preventivas urgentes para hacer cesar o impedir los riesgos en que puedan encontrarse las víctimas. Ustedes saben que a partir de la resolución 4099, que todos ya deben haberse empapado de su contenido, la Corte redistribuyó la competencia entre los jueces de familia y de paz y los jueces de garantías, y en aquellos casos de violencia por razones de género, donde presuntamente se cometió un delito, aquellos que no son solamente de la ley de violencia familiar, las medidas protectorias, que problemón, la dictan los jueces de garantía. La resolución salió, bueno, ya la conocen, estamos en periodo de adaptación, como dirían en el Jardín de Infantes. Es muy importante que, y esto me gustaría determinar un minuto, que los jueces dicten las medidas con el pedido de la víctima, o sea, como ocurría antes. La víctima pide una medida de protección, un juez de paz o un juez de familia dictaba la medida. Hoy tiene que pasar lo mismo. Una víctima dicta la medida o no, adopta un temperamento, eso quiero decir, ¿no? Hoy en día tiene que pasar lo mismo. La víctima solicita una medida de protección, el juez de garantías tiene que resolver. La resolución específicamente consigna sin intervención del fiscal. Y esto tiene base en la ley de víctimas, que dice que la víctima puede solicitar una medida de protección, pero también en la ley de violencia familiar, que dice que estas medidas en principio se dictan inaudita parte. Entonces es importante que esto se cumplimente porque, digamos, otra forma de resolver importaría agregar pasos en perjuicio de la víctima, pasos que antes no existían. Por ejemplo, por decir algo, que el fiscal tenga que dictaminar acerca de, ¿no? Esto tiene un motivo, no es que no querramos dictaminar, pero es una dilación en perjuicio de la víctima que no se daba y que no debe darse tampoco. Entonces, bueno, con muchos departamentos judiciales vamos hablando sobre la implementación de la acordada, también con la Corte, o sea, si hay problemas los resolvemos, los vamos abordando con la Corte. Por eso, lo importante es que estemos en contacto. Ya todos me conocen, creo, pero si no, mi teléfono lo tienen casi todos, y si no, se los paso. Que nos hablemos y que si hay inconvenientes los vayamos abordando. Yo con la Corte tengo un diálogo fluido a partir de esto, porque un cimbronazo gigante en todo lo que es tarea de violencia de género. Así que, nada, estemos en contacto, como dijo el doctor Conterán, estemos en contacto respecto de la implementación de la acordada. Además, entonces, cuando un caso es de alto riesgo, ya sea porque lo dice la escala, ya sea porque lo decimos nosotros, y la escala no dice riesgo bajo, pero nosotros sabemos que este es un caso que amerita el dictado de una medida de protección urgente, corresponde, si no se produjo la aprehensión del imputado, verificar que el juez, quien de garantías ahora, haya dictado la medida adecuada para hacer cesar de inmediato la situación de violencia. Si corresponde, evaluar, poner a disposición de la víctima los dispositivos de alarma disponibles, por ejemplo, botones antipánico o medidas de seguridad personal, como por ejemplo custodia dinámica, bueno, aquellas medidas de protección que nosotros como fiscales podemos también disponer hasta tanto, digamos, se cumplimente por ahí la medida de protección dictada por la jurisdicción. Asimismo, cuando corresponda, como dije antes, dar intervención a las áreas especializadas disponibles para la atención y acompañamiento de víctimas, CAPS, Secretarías de Género, servicios locales, etc. Y bueno, otra, ya para ir concluyendo porque estoy en tiempo, ¿no? Ya saben, a esto acompañar
de modo inmediato la certificación de los antecedentes del caso, tanto penales como del fuero de familia. Esto es muy importante, no solo nos va a aportar prueba, nos va a ilustrar sobre la situación, sino también nos va a permitir visualizar si estamos frente a una violencia en escalada, y nos va a permitir, cuando corresponda, digamos, por el estado procesal de la causa, acumular. Sigue rigiendo, por supuesto, y todos la aplicamos, la resolución 346, que importa la acumulación de los procesos cuando hay conexidad subjetiva. Esto es algo que corresponde y es un proceso de trabajo especializado y diferenciado en los hechos de violencia por razones de género. Hay que visualizar las denuncias anteriores y hay que acumular. Y bueno, y después iba a hablar de las pruebas, pero lo dejamos para el encuentro, para otro encuentro, porque ya estoy en tiempo. Bueno, estamos en contacto, como siempre, a disposición. Hablamos cuando quieran y vamos resolviendo o intentando resolver las cuestiones que se van presentando sobre esto que hablé hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias por la convocatoria a las autoridades, al centro de capacitación y a ustedes por estar acá, ya sea en forma virtual o presencial en esta tarde. Cuando pensamos cómo encarar este bloque con Mercedes, nos pareció que esta parte podía ser la práctica, teniendo en cuenta un poco lo que es el protocolo de la UFEM y al trabajo que hacemos nosotros, los ayudantes fiscales, cuando concurrimos al lugar del hecho. Ya sabemos que no son todos especializados, entonces es poder trabajar y ver cómo atravesamos con la perspectiva de género nuestro trabajo diario. Como bien decía la doctora antes, esto ya es una obligación, no es una cuestión de moda, ni tampoco de una decisión que podamos tener. Esto es una obligación que nosotros tenemos. ¿No se escucha? Más cerca. Ahí. Ahí está. Esto es una obligación que tenemos, que en el caso de incumplimiento genera una responsabilidad internacional. Entonces, para no extendernos, vamos a cumplir el tiempo que tenemos para el panel, eso quédense tranquilos, y le vamos a dar una parte un poco más gráfica a lo que es el checklist de la UFEM. Este checklist está sacado del protocolo de la UFEM, que es mucho más extenso, obviamente que lo pueden sacar de la página del Ministerio Público, de la sección de género, y está basado en el protocolo latinoamericano, ¿sí? De la ONU. Este checklist lo que busca es tener una herramienta que ustedes puedan tener a mano para el momento en el que llegan a un lugar de un hecho. A un lugar de un hecho en el cual encuentran o se da esta noticia criminis respecto de la situación de una mujer, de la muerte de una mujer por una causa que no es natural, obviamente, si no, no estaría esta intervención, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta causa esta causa violenta de una mujer, de una muerte de una mujer, vamos a pensar que estamos dentro de un homicidio, vamos a pensar que puede ser un suicidio, un accidente u otros contextos, ¿sí? Dentro de estos contextos es donde vamos a trabajar y tenemos que afilar el ojo. Afilar el ojo es trabajar con esta perspectiva de género y esta debida diligencia reforzada de la que hablábamos antes, ¿sí? Que es importante destacar que esto no es una obligación de resultado, sino es una obligación de medios y tiene que ver con este trabajo en forma oficiosa, en forma eficaz, en forma bien afilada respecto de lo que es la perspectiva de género. Y cuando hablamos de esto, ¿de qué hablamos? De cuáles son las hipótesis de trabajo que tenemos cuando llegamos a un lugar del hecho. Entonces, lo que plantea el protocolo es esto, ¿no? Que la primera hipótesis sea un punto de partida, el femicidio, ¿sí? Tener esto como mira, y no porque sea una hipótesis sesgada de que siempre haya que pensar que hay un femicidio, sino porque si nosotros tenemos en cuenta esta hipótesis, lo que vamos a hacer es de no dejar de recolectar cuestiones que van a ser importantes el día de mañana. Esta es la razón por la que se crea el protocolo, porque han existido muchos casos en los cuales se ha logrado la impunidad de los agresores, ¿no? Se han trabajado con las herramientas y los elementos que se tuvo que trabajar, y todo esto también ha sido por una falta de capacitación, sobre todo por la falta de capacitación en perspectiva de género. Entonces, bueno, al ser esto una obligación, nosotros tenemos que saber que esto existe y con estas herramientas tenemos que ir a un lugar del hecho en el que se nos presenten estos panoramas. Hablamos de esta hipótesis de trabajo, que lo que se pierde no se recupera, ¿sí? Y lo que es la importancia de visibilizar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, ¿sí? Este acto más importante de discriminación hacia las mujeres, y también hablamos, esto es muy importante que tengan en cuenta, que por la ley de identidad de género hablamos de identidades feminizadas también, no solamente mujeres, ¿está?
estamos hablando de trans y transexuales. Punto de partida de abuso sexual. Acá es importante también estar guiados por esta perspectiva y saber cuáles son todos los elementos que tengo que recolectar en ese lugar. Lo más importante, para no detenernos tanto en los conceptos en particular, es que estas intervenciones no tienen que estar guiadas por estereotipos de género, que son en general los problemas más importantes que tenemos en el trámite de las causas y en el momento del juicio. Tienen que tener en cuenta que nosotros vamos a estar trabajando desde un principio construyendo una teoría del caso. ¿Sí? Este primer contacto nos va a guiar ya de ahí en adelante. Vamos a tener un marco teórico, un marco fáctico, y un marco probatorio, ¿sí? Esta cuestión jurídica de cómo vamos a probar. Esta herramienta de análisis que es la teoría del caso va a guiar toda la intervención en el proceso, desde el inicio hasta el final, hasta el momento del juicio. ¿Para qué está hecho este protocolo? Y por eso se llama de investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres, para que estas cuestiones no se dejen de lado y se tengan en cuenta durante todo el proceso. Esto de trabajar sin preconcepto tiene que ver básicamente con que no vaya a buscar solo una cuestión en particular, sino que tenga la mirada determinada a buscar cuáles son estos contextos femicidas que pueden existir en un lugar del hecho. Vamos avanzando con la delimitación, esto ya lo saben, cuáles son, es una cuestión gráfica nomás que se agrega a la filmina, más que todo para saber y siempre tener presente lo importante de preservar el lugar del hecho, los celosos que tenemos que ser en esta intervención, porque acá surgen muchas cuestiones que tienen que ver o con nubilidades o con errores judiciales que después no tienen solución. El levantamiento de signos e indicios de violencia de género. Acá es cuando sabemos que hay situaciones anteriores de violencia, que no solamente son... nos pasamos una más. Gracias. Signos de violencia en el lugar. Esto, si bien voy a tener recabada toda la información con lo que sea la familia de la víctima, las personas que me puedan llegar a comentar qué es lo que sucedió, es importante saber cuáles son los signos de violencia en el lugar, por ejemplo, alguna pared rota, lugares rotos que no solamente pueden ser, que uno puede que no le llame la atención, o si empieza a analizar el contexto se da cuenta de qué puede provenir cada una de estas cosas, elementos, por ejemplo, maquillajes, cosas personales de la víctima, cosas importantes también para ella, que estén rotas, rasgadas, que en otro contexto puede ser algo que no nos llame la atención, ¿sí? Eso puntualmente con el levantamiento y con lo que tiene que ver con el lugar. Hablábamos recién de los contextos femicidas y dónde es que ocurren, ¿sí? Dónde nos vamos a encontrar estas situaciones. Nos las vamos a encontrar en su mayoría siempre en la vivienda de la víctima, o en la vivienda compartida, o en la vivienda del agresor. Esos son en general los lugares más importantes donde se van a dar estas situaciones. Algunos en la vía pública, pero en general no. Elementos, y esto acá está puesto, en general están puestos para describirlos. Ustedes son, en su mayoría, son aquellos que uno va a ir encontrando en un lugar de un hecho, teniendo en cuenta esta hipótesis. Ahora, el foco que hay que hacer acá es, por ejemplo, cuando hablamos de una situación de un femicidio, sabemos que el agresor vivía en el lugar. Bueno, y seguimos de largo. No, es importante abrir el cajón, sacarle la foto al DNI para que nosotros te podamos acreditar que esa persona vivía en ese lugar. Por ejemplo, nos pasó en un hecho también acá ya está todo levantado y no, había una carpeta donde había documentación del imputado, de cuestiones de migraciones. Bueno, hay muchos elementos en los tachos de basura, medicamentos. Esas situaciones también nos cuentan el contexto de este círculo de violencia que hablaba Mercedes. Puede que esto nos cuente que esta mujer en situación de violencia tiene algunos padecimientos físicos a raíz de estas cuestiones de violencia. Todo eso se va armando con un buen trabajo en el lugar del hecho y durante la causa. Pasamos en adelante. Lo que guía ahora son guía esta presentación, algunas fotos tomadas de un lugar del hecho, puntualmente para que nosotros tengamos en cuenta que
Cuando nosotros pedimos sacar estas fotos del lugar del hecho y cuando estamos sobre el acta y la forma en la que se redacta el acta, es importante que se pueda contar cómo fue el recorrido y cómo fue el recorrido también de los hallazgos, para que se pueda entender de dónde es que fueron saliendo estos elementos, estos indicios de violencia y qué relación tienen con qué, ¿no? Nos pasa que vemos y no entendemos el secuestro de acá y no... Bueno, eso también es parte de nuestra tarea en el lugar del hecho, de cómo queda plasmado en el acta para que después se pueda entender. Y eso también tiene que ir guiado con el recorrido que se hace, con las fotos del lugar del hecho y una filmación que siempre en estos casos tiene que existir. En este caso del pasillo, lo que sí, está bien. lo que se quería tomar en cuenta era que había habido una discusión en ese pasillo, que algunos testigos la habían escuchado, y que en el fondo de ese pasillo estaban las armas homicidas, que no correspondían porque era un sector de un vestidor. Este era el primer sector por el cual pasaron tanto la víctima como el imputado, y después de pasar por el pasillo se volvió atrás a la siguiente filmina, se volvió en el lugar del hecho, y pasamos a esta filmina en la cual nosotros pudimos determinar que esos cuchillos que faltaban y que estaban en el vestidor estaban en el taco de la cocina, ¿sí? Preliminarmente no vemos ningún indicio de violencia en el lugar, ¿no? Podemos volver a la anterior si quieren. Vemos una cocina en la que alguien tomó un té. Ahora, si nosotros podemos analizar el contexto y qué fue lo que fue pasando, bueno, ahí nos vamos dando cuenta que teníamos que ir a buscar algo más a ese lugar. De la misma manera, nos dimos cuenta que no solo esa situación, todas estas, digamos, estas fotografías nos sirvieron para luego la etapa de juicio y durante toda la IPP, pero para probar la premeditación, ¿no? Que tenemos acá en un hecho de estas características, al igual que, por ejemplo, estos elementos que tenía el imputado también consigo, ¿no? Otro elemento cortante más, muy habitual en estos casos de violencia. Seguimos a la otra filmina, en la que acá no solo hablamos de cómo fueron las manchas que quedaron en el lugar y cómo las vamos a describir, sino también podemos ver que hay una llave adentro del vestidor, ¿no? Esto nos habla de una premeditación, de que no se podía seguir, se cerró por dentro el lugar en el que ocurrió el hecho. Esta presentación está armada también en las listas de verificación, ¿no? Este checklist tiene listas de verificación. Todavía estamos en la primera, nos vamos a ir avanzando a la siguiente sin pasarnos mucho del tiempo. La que sigue es cuáles son las diligencias que tomamos en el momento, ¿sí?, en el que está el autor del hecho, porque nos puede pasar que no esté o nos puede pasar que sí esté. En los casos en el que sí está, es importante destacar todas estas cuestiones: la ubicación en el espacio, la posición, el estado anímico, la vestimenta y todos los elementos que portaba, ¿sí? Es importante acá destacar que seguramente se va a hacer un informe médico en el lugar del hecho, y es muy importante tener en cuenta ese testimonio de ese médico el día de mañana, ¿sí?, para cualquier situación de emoción violenta y demás en la etapa de juicio. El checklist 2 es las medidas en el lugar del hecho, es esa filmina, ¿sí? Este es un caso, la idea era también traerles para que puedan leer y podamos conversar, si quieren, también respecto de qué es lo que se le ocurre que puede haber pasado en este caso puntual. Esto fue un caso que sucedió en Pilar. La intervención policial llega a raíz de un estruendo de una explosión de una garrafa. La policía va al lugar del hecho, se encuentra dos cuerpos. Una mujer con un cuchillo en el ojo, ¿sí? Y también degollada, y se encuentran también a un imputado con el 90% del cuerpo quemado, a una persona al lado muerta con el 90% del cuerpo quemado, ¿sí? Este es el panorama con el que se encuentra la policía, y se cree como primera hipótesis que esto es un femicidio causado por quien sería la pareja de la chica, de la víctima, porque los habría encontrado en una situación a este hombre que estaba ahí, que era el empleado, y a esta chica en el lugar del hecho. ¿Cómo hicimos para dejar de lado esa hipótesis? Les voy a ir contando ya, si no lo hacemos tan largo. ¿Cómo es que se trabajó sobre esa causa para poder determinar qué fue lo que fue sucediendo? Primero, no se movió y no se tocó nada hasta que no llegó el forense, que esto es una de las cosas más importantes, que ustedes ya lo saben y obviamente lo hacen siempre, pero es importante destacarlo, que no hay que desvestir, no hay que tocar y no hay que manipular absolutamente nada del cuerpo hasta que no llegue el forense, ¿sí?
que hay que hacer fotografiar y hacer constar todo lo que tiene que ver con la hora, la temperatura, la luminosidad. Esto es importante, la temperatura del cuerpo, tomar la temperatura rectal, estar atentos que el forense lo haga, que en el caso de que no tenga el termómetro, por favor, vaya, vuelva y lo traiga dentro de las 24 horas, posteriormente a las 24 horas, esto cambia. Preservar y rotular, que ya lo saben con las manos y demás. En este caso, se tomaron todas estas medidas, los elementos de interés y la posición del cuerpo. ¿Qué fue lo que pasó finalmente con este caso? Una vez que surgió toda esta intervención con el forense y demás, y pudo llevar a cabo todas estas medidas, ¿qué datos aparecen? Aparecen estas lesiones más profundas, que ya se advierte que la víctima tenía una lesión en la vagina muy profunda, se plantea una hipótesis forense de qué es lo que pudo haber pasado, y se encuentra un objeto relevante para fundarla. Cuando después de tomar las fotografías y demás, debajo del cuerpo de quien creíamos en su momento que podría ser la persona que tenía relaciones con esta mujer, nos damos cuenta que estaba la llave que abría la única puerta y era la única llave que estaba en ese lugar. O sea que esta persona habría intentado abusar de esta chica, ella se habría resistido, en esa situación es que se causa el femicidio y el imputado habría intentado o, digamos, de hacer desaparecer estos rastros o suicidarse, como sucede en muchos otros casos. ¿Sí? A causa de todo este trabajo que se hizo en el lugar del hecho, con una buena investigación y respetando los tiempos que teníamos que respetar, pudimos determinar esta situación. Lógicamente se desvinculó a la pareja, que era el primer sospechoso, pero no se dejó nunca de trabajar también sobre esa primera hipótesis, que eso es lo más importante, ¿no? No decir, bueno, listo, no hay problema, no, hay que trabajar y tomar todas las medidas también respecto a esa persona. Bueno, sigo un poquito más. Esta es la lista 3, viene la 4 y la 5 y van a ser cortitas. ¿Qué pasa en un caso en el que hay un hallazgo de un cuerpo en un estado particular? Cuando tienen o una situación de putrefacción o tienen restos, ¿sí? Sí, las caras son tremendas, pero bueno, con esto nos encontramos día a día y nos podemos encontrar, no es algo habitual, pero es algo que sucede y es importante que tengamos en cuenta cómo proceder. Los recursos sabemos que son escasos, pero están, ¿sí? Ya sea en la Superintendencia de Policía Científica, la sección de rastreo de canes, tienen rastreo de canes de restos humanos o de canes, ¿sí? Y en el caso que tenemos que intervenir en algún arroyo o en aguas más profundas, tenemos los buzos tácticos o los buzos que están para los arroyos. En esas situaciones se hacen los pedidos y lógicamente este personal baja al lugar del hecho. Lo importante es que con criterio tenemos que saber qué pedir y cuándo pedirlos, ¿sí? Eso lo vamos a determinar en el lugar del hecho con el forense y la policía científica. En este caso que les contaba, que está acá digamos, la porción del diario que pudimos agregar, este es un hecho bastante reciente, en el cual lo importante que le queríamos mencionar era que se llega a esta conclusión no solo por cuál fue el trabajo. En este caso no hubo olor, no hubo y los indicios por los que uno habitualmente llevaría perros a un lugar, sino que fue por cómo se trabajó en el lugar del hecho, ¿sí? Haciendo todas las investigaciones, trabajando con el personal más cercano a ella, y se detectan dos cuestiones muy importantes. Una, en la que dice que la última vez que la vieron entrar en tal lugar y desde ahí no salió, y otra que, si bien el imputado era albañil, nunca se lo había visto realizar ningún trabajo de albañilería en su propia casa, y justo días antes de esta situación había pedido una pala a un vecino. Al momento de ingresar, encuentran también una casilla recientemente construida. Y ahí es cuando ya se piden los perros, acá es donde decimos, bueno, cuál es el criterio con el cual requerimos o no un recurso, y con los perros de rastros es donde se encuentran, y ahí se produce la excavación y el hallazgo, ¿sí? Respecto de la checklist 4, lo que tiene que ver con el círculo de violencia y los indicios en el lugar del hecho, un poco ya lo hablamos, así que esto lo tenemos en cuenta, pero sí es muy importante que lo que es la actividad en redes, los estados de WhatsApp, todos los movimientos que nosotros podemos ir siguiendo, ¿no? en un hecho que no es de estas características, pero a veces creemos que no podría suceder o que alguien no podría postear algo, y por eso les puse este posteo en el cual en un estado de WhatsApp se postea directo al cementerio. O sea,
parece que no sucede, pero puede suceder. Y haciendo un buen trabajo sobre las redes de los imputados, de los familiares también, se encuentra muchísima información en causas de violencia de género. Ni hablar de la propia víctima, pero más allá, ahí vamos a historizar. Con las redes de la propia víctima, en general, hacemos la historización de todo lo que fue pasando y nos vamos dando cuenta por las fechas un poco cómo fue el devenir de esta historia de violencia. En estos casos es muy probable que tengamos testigos menores de edad, ¿sí? Entonces acá tenemos que ser muy cautelosos sobre cómo es el tratamiento, sobre realizar las diligencias en cámara GESEL, la intervención del asesor, pedir el adelanto extraordinario de prueba. Esto puede después generar nulidades que pueden terminar en una absolución en juicio, ¿sí? Entonces, esto sí lo puse y es muy importante, o cuestiones con un traductor, para que no haya ningunos planteos más adelante. La lista de verificación 5 tiene que ver con medidas ya habituales que ustedes realizan sobre el imputado, sobre las cosas del imputado. Acá es importante que, como en las primeras fotografías, que se tiene en cuenta bien cuál es la vestimenta, la posición del cuerpo y demás, que con eso después podemos fundar o pedir una pericia de secuencia fáctica para ver cómo fue la mecánica, graficado. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y respecto de las medidas, solicitar los allanamientos y las medidas urgentes en el momento del hecho, ¿sí? Eso no solo brinda un montón de información de lo que podría, ya terminé, de lo que podría agregarnos respecto de la intervención en el lugar del hecho, sino también de acercarnos a los lugares de cercanía de la víctima. Ahí a nosotros nos sucedió en una declaración testimonial que nos cuenta la hermana de la víctima que sabía que ella tenía, como tenía mucha confianza en su lugar de trabajo, tenía un lugar especial donde guardaba mucha información, que fue la mitad de la información que tuvimos en la causa después, y nos prueba todo este contexto, ¿no? Esto es un elemento que tenemos que llenarlo de contenido, ¿no? Estos elementos objetivos del tipo. La última filmina es en la que ponemos esta es la que ponemos y esta es cómo trabajamos con la prensa, ¿no? Cómo trabajamos con la prensa y cómo trabajamos en un lugar del hecho nosotros cuando nos acercamos, y bueno, teníamos un audio, sí que era una manifestación, para que nosotros podamos revivir un poco qué es lo que nos pasa en la diaria, ¿no? Ya sea si tenemos una manifestación en nuestra ayudantía fiscal o en nuestra fiscalía, o que puede pasar que cuando estamos en un lugar de un hecho puede haber una manifestación y puede haber mucha conmoción, ¿sí? Respecto de la prensa, no es ideal en ese momento salir a hablar. Puede que nosotros tengamos que llamarlos un poco a la reflexión, siempre hacer el encuentro con la familia de la víctima, siempre estar bien cercanos y acompañando, que por eso está en la guía de buenas prácticas, por eso está acá agregada para que ustedes si quieren la puedan también bajar, pero está en la página de la Procuración. Y respecto de la defensa, es importante trabajar en conjunto también, ¿sí? No en formas antagónicas siempre se logran buenas soluciones. Al contrario, mientras podamos tener un litigio lo más limpio posible y coordinado y trabajar con la defensa, en la que esa defensa pueda hacer su trabajo siendo de forma eficaz y sin estar atravesada por estereotipos, sobre todo en causas de violencia de género, ganamos todos y todas, ¿sí? Así que bueno, eso era un poco lo que les quería contar. Y la última filmina es el checklist, que si quieren que lo pueden bajar para tenerlo para ustedes. Y el otro es la muestra que hay de mujeres de la Corte Suprema, ¿sí? Que es una muestra que es un trabajo muy importante, que si tienen tiempo sería interesante que lo vean, sobre todo el recorrido de causas en las cuales las mujeres fueron víctimas y no fueron justamente tratadas con perspectiva de género. Nada más.